Hola hermanos y bienvenidos a este tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Seguimos en Chile en cuarentena y también en algunas partes aquí de los Estados Unidos donde me encuentro todavía, pero agradecido al Señor por la tecnología que permite que nosotros estemos compartiendo la palabra con ustedes hoy. Y pues al terminar el año, este siendo el último domingo del año, yo he estado meditando un poco sobre esta pregunta. ¿He podido yo realmente aprovechar el año 2020? ¿O es un año perdido? Muchos lo tienen por perdido. Muchos dicen, no, pastor, ¿qué podemos rescatar nosotros de este año? Ha sido una pérdida total, ha sido un desastre, no ha sido sino un problema tras otro problema. Va a ser lindo poder comenzar un nuevo año y ya cuando venga la vacuna y todo, espero que las cosas mejoren y todos están mirando al futuro con temor, pero también con algo de esperanza de que no tengamos otro año como el año 2020. Pero mi pregunta es sencillamente esta: si Dios ocupa tiempos malos para ayudarnos a crecer y madurar, ¿has podido entonces tú aprovechar el año 2020? Y si no, ¿por qué no? Si lo que no te mata te hace más fuerte, dijo uno, estoy a 3 problemas de ser como Sansón. La verdad es que si las cosas que no te matan te hacen más fuertes, deberíamos nosotros darle gracias a Dios por este año y que hemos sobrevivido, pero no es automático que te haga más fuerte. La verdad es que algunas personas se han amargado en lugar de madurar, o ha crecido más bien sus dudas en lugar de crecer su fe. Han sido más bien víctimas de sus circunstancias en lugar de vivir en victoria en su caminar con Cristo. Y tenemos este problema. Creemos que las cosas en el futuro van a ser mejor cuando la ciencia encuentra una solución o cuando el gobierno provee estos fondos o este problema se resuelve con este programa social o lo que sea, y estamos buscando soluciones a problemas que la Biblia dice que probablemente van a ir de mal en peor. Ya hemos visto que una de las señales de los últimos tiempos es que va a haber hambruna, va a haber pestes y van a haber diferentes guerras en diferentes lugares. Y nadie quiere hablar de esos pasajes hoy día, pero la Biblia claramente dice que en los últimos tiempos las cosas van a ser peligrosas y que las cosas van a ir de mal en peor. Y si nosotros vamos a estar preparados para el futuro, tenemos que aprender las lecciones que tenemos que aprender de este año 2020. Y es más que simplemente a mal tiempo buena cara. No es simplemente sonreír y aguantar hasta que venga mejor tiempo. Tenemos que aprender las lecciones. Ahora, Romanos capítulo 8 tiene una de las promesas que a muchos les encanta. La Biblia dice que a los que aman a Dios y los que están llamados, están cumpliendo sus propósitos, Él va a asegurar que todas las cosas que nosotros vivimos las va a tornar para nuestro bien. El versículo 29 claramente dice que el propósito es que seamos nosotros conformados más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces decimos un amén a eso. Pero no es automático, como dije, no es simplemente que yo de alguna forma, Dios va a hacer la obra en mí sin que yo tenga que participar, sin que yo tenga que analizar, sin que yo tenga que aprender algunas de las lecciones. Debemos celebrar cuando pasamos pruebas, dice la Biblia. Y es difícil hacerlo, pero estoy aprendiendo a hacerlo. En las últimas semanas, Wendy y yo hemos estado muy enfermos y justo después de tener un accidente en un auto prestado. Y el accidente no fue nuestra culpa, por poco podría haber sido mucho peor, así que estamos agradecidos, pero ha sido un poco difícil uno celebrar esto cuando ya nuestros planes cambiaron, y por estar enfermos
con síntomas que parecen ser el COVID, entonces ni siquiera pudimos pasar esta Navidad con nuestra familia. Estuvimos Wendy y yo en cuarentena, solitos el día de Navidad. Así que estando tan cerca, uno dice, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Pero tenemos que confiar de que Él tiene un plan. Y la Biblia dice en Santiago 1, el propósito de permitir estas pruebas es para que lleguemos a constancia y madurez en nuestra vida espiritual y que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Así que mi pregunta, para mí personalmente, ¿hay evidencia en mi vida de que yo le he sacado el beneficio al año 2020? He madurado, he crecido. ¿Hay evidencia de eso? Lo baso en 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí le da consejo a un pastor joven en el ministerio. Y en el capítulo 4, comenzando en el versículo 12, él le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Creo que es buen consejo no solamente para un joven en el ministerio, pero para cada uno de nosotros. Y quiero resaltar el versículo 15 que dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces esa es mi pregunta. ¿Has aprovechado en una forma evidente a otros este año 2020? Esa palabra aprovechamiento es la palabra prokope en el griego, que significa progreso o crecimiento o alguna ganancia después de haber hecho una inversión. Entonces, con todo el tiempo que has invertido y todo el esfuerzo que has invertido en este año, tienes algo para mostrar que esa inversión realmente valió la pena. ¿Has perdido el año o has ganado el año? ¿Qué enfrentó Timoteo en Éfeso? A veces nosotros tenemos la idea de que la vida en los tiempos antiguos era más fácil, no enfrentaban ellos los mismos retos, las mismas dificultades que tenemos nosotros hoy día. Pero él estaba viviendo en una ciudad llamada Éfeso, donde estaba rodeado de falsas religiones, gente que era contraria a la religión cristiana, o sea, a la verdadera fe en Cristo. Había muchos centros de educación, similar a lo que es Santiago hoy día, muchas universidades y lugares donde se proveía una educación humanista, basada en el ser humano como el centro del universo. Había mucha filosofía griega, en ese tiempo se hablaba mucho de los dioses romanos y los dioses griegos. Había dinero fácil porque Éfeso era una ciudad principal de muchos negocios y donde llegaban muchos barcos de diferentes partes del mundo. Había mucho va y ven de gente de todo el mundo, o sea, uno podía escuchar casi cualquier idioma del mundo en ese lugar. Entretención constante también era otra cosa. Y como hoy día tenemos nosotros entretención en el televisor con cientos de canales y con videos y un montón de otras formas que podemos nosotros entretenernos y olvidar malos tiempos, ellos también lo tenían en ese tiempo con teatros y con muchos tipos de deportes y lugares donde se tenían eventos públicos y la gente les gustaba asistir a esos lugares. Y después había mucho fervor religioso. Si quieren saber un poco sobre ese fervor religioso, pueden leer Hechos capítulo 19. Había prostitución, había muchas tentaciones porque era un puerto, pero dentro de todo eso se estaba adorando a esta diosa, Diana, y ellos eran muy fervorosos en esta religión, así que muy similar a mucha gente y lo que ellos están viviendo en nuestro Santiago, el Santiago de hoy. Y enfrentaban muchos de los mismos problemas. Habían
en parte porque no habían avanzado mucho en algunas áreas de medicina y no entendían todavía sobre los microbios y todo. Había mucha gente que moría de pestes y de problemas que ahora nosotros fácilmente los podemos corregir, pero en ese tiempo ni siquiera el agua era algo que se podía confiar mucho. Pero en medio de todo esto, la iglesia de Éfeso creció y los hermanos supieron aprovechar los malos tiempos para crecer también, no solamente numéricamente como iglesia, pero espiritualmente. Y yo creo que hay una lección en eso para nosotros. Quiero simplemente dejarles con 3 cosas que nos enseña este pasaje. Si nosotros realmente vamos a aprovechar los malos tiempos que podrían todavía seguir en el año 2021, tenemos nosotros que cuidar 3 cosas. Número 1, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Leamos lo que dice versículo 12 de 1 de Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿Qué debemos ser? Un ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Aquí él resume algunas áreas en las cuales deberíamos nosotros tomar un inventario y mirar cómo va nuestra vida. Si lo que yo estoy hablando realmente concuerda con lo que yo estoy haciendo, o sea, mi conducta. Si mis palabras y mi conducta realmente reflejan que yo amo a otros como me amo a mí mismo. Si lo estoy haciendo con un espíritu de fervor, de deseo de realmente agradar al Señor en todo. Si estoy actuando con fe al tomar decisiones y si mi vida realmente refleja un respeto por Dios, porque yo estoy viviendo una vida pura. Estamos rodeados de mucha tentación, donde es muy fácil hoy día en celular, en televisión, en lo que sea, nosotros estar bombardeados de cosas que sabemos que no le agradan al Señor y que no permiten que vivamos una vida santa. Y entonces deberíamos analizarnos al terminar este año, si el año 2020 realmente ha sido un año de victoria, o si ha sido un año donde nosotros le hemos dado rienda suelta más bien a nuestros deseos y hemos vivido en carnalidad. En Efesios capítulo 5 y versículo 8, la Biblia dice, pero porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nuestro testimonio debería ser un testimonio de luz. En medio de tinieblas debería ser tan evidente nuestro testimonio de que somos diferentes que otros deberían decir, en ellos hay algo que nosotros no tenemos, o algo que me llama la atención, o hasta que se burlen de nosotros, mejor. Pero algo debería notarse en nosotros, y si nos parecemos como los demás y nadie nota que somos diferentes, deberíamos preguntarnos si realmente somos ejemplo, y si somos personas que viven un testimonio que vale la pena, para que otros puedan llegar a Cristo de esa forma, porque muchos no van a escuchar lo que sale de nuestra boca tanto, pero van a seguir nuestro ejemplo. Segundo, él le dice a Timoteo aquí, cuida tu ministerio. Y algunos dirán, pero pastor, yo no tengo un llamado al ministerio, yo no tengo ministerio. Todo creyente tiene un ministerio, porque todo creyente tiene por lo menos un don que debería estar desarrollando para el Señor. Dice versículo 13 de 1 Timoteo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Él está juntando aquí la idea del don con estas responsabilidades que Timoteo tiene como pastor joven. Él dice, debería él ocuparse en la lectura, entonces probablemente Timoteo tenía el don de presidir, por lo menos tenía la responsabilidad de presidir. Entonces él se leía la palabra de Dios, pero después de leerla, había un tiempo de exhortación y de enseñanza. Entonces probablemente él también tenía el don de la exhortación y la enseñanza. Y él dice, no descuides este don. Es muy fácil que nosotros dejemos de lado en malos tiempos, en tiempos en que sentimos que no nos podemos reunir como congregación. Decimos, pero entonces no hay forma de que yo pueda ejercer realmente mi don. Hay forma de hacerlo. Pídele al Señor que Él te ayude a
desarrollar tu ministerio donde estés, como estés, a personas necesitadas que están a tu alrededor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo, este don que tienes es como un fuego, como esas brasas que están perdiendo su calor y todavía le falta calor porque necesitamos seguir en la obra y tenemos mucho que hacer por el Señor. Entonces hay que avivar esas brasas, hay que avivar el fuego. Es como cuando uno está haciendo un asado y se está enfriando antes de tiempo y uno dice, uy, ¿qué hago? Tengo que avivar ese fuego para que la carne termine a tiempo y termine bien asada o como la queramos y que no salga demasiado fría y muy cruda. Y entonces Pablo le está diciendo, tienes que ocuparte de tu ministerio, tienes que cuidar de que cumples tu ministerio, tienes que avivar el fuego que hay en ti. En 1 de Pedro capítulo 4, la Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, nosotros cada uno tiene un ministerio y lo tiene que hacer en el poder de Dios y con los dones que Dios nos ha dado. Ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo, que cuide su testimonio y que cuide de completar su ministerio. Pero tercero, dice también, cuida tu corazón. Versículos 15 y 16 de 1 de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4 y versículos 15 al 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tenemos personas que nos están mirando que necesitan que les mostremos el camino de salvación y lo vamos a hacer no solamente a través de un mensaje, pero lo vamos a hacer a través de nuestro ministerio y lo vamos a hacer a través de nuestro testimonio. Por eso tenemos que cuidar también nuestro corazón, porque del interior es donde brotan todas esas cosas que se dirigen a otros por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestro ministerio hacia los demás. Se va a notar tarde o temprano lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Ten cuidado de ti mismo, dice él, para que nosotros podamos tener victoria en ministerio público. Primero tenemos que tener esa victoria en nuestra vida privada con el Señor. Y cuida de tu doctrina, o sea, esas convicciones, esas cosas que la palabra de Dios te ha enseñado, no las dejes de lado simplemente porque estás pasando un mal momento. Proverbios capítulo 4 y versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No sé si te puedes imaginar viviendo en un lugar desértico. Una de las cosas principales que vas a buscar va a ser agua. Una fuente de agua que va a ser pura y la vas a querer mantener pura. Entonces no vas a dejar que los animales estén cerca, no vas a dejar que otros lleguen y echen ahí basura o lo que sea. Vas a querer que esa fuente de agua se mantenga pura para que puedas realmente disfrutar de esa fuente. Y es lo mismo con tu corazón. La pureza de tu corazón es absolutamente imprescindible y tenemos nosotros que cuidar de la influencia de lo que entra a través de nuestros ojos o nuestros oídos, la influencia de otras personas, de los medios de televisión y de internet y todas estas cosas, porque eso afecta nuestro corazón. En Hebreos capítulo 3 menciona esto en versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros. Es tiempo de que nosotros enfrentemos la realidad de que no somos los únicos afectados por el año 2020.
muchos otros también han sido afectados y deberíamos más bien influenciar a los demás para que piensen bíblicamente cuando están enfrentando estos malos momentos. En malos momentos nos podemos volver fríos o nos podemos volver fervorosos. Es tiempo de tomar inventario del año 2020. Yo sé que para algunos de ustedes ha sido un año muy difícil. Algunos han perdido su trabajo, algunos han perdido miembros de su familia, algunos han enfrentado tiempos quizás más difíciles de lo que hayan enfrentado en toda la vida. Pero la Biblia promete que eso Dios lo puede tornar para nuestro bien, pero no es automático. Tenemos que evaluar nuestro testimonio, tenemos que evaluar nuestro ministerio y tenemos que evaluar nosotros cómo estamos poniendo por obra lo que el Señor nos ha dado, esos dones que Él nos ha dado. Debemos cuidar nuestro corazón. No es demasiado tarde para hacer cambios. Si no has aprovechado bien este año, deberías aprovecharlo ahora. Toma un inventario esta semana, ponlo en oración. Pide del Señor que Él te guíe para que puedas hacer una buena evaluación. Quiero terminar con una ilustración. Casi siempre nosotros tenemos planes y una visión y un pensar de lo que nos gustaría que fuera el futuro. Tenemos algo en mente, pero rara vez incluye contratiempos, rara vez incluye dificultades, rara vez incluye tristeza o pérdida. Pero si nosotros miramos bien nuestra vida, son esos momentos en que más hemos crecido en confianza en Dios y más hemos crecido en nuestra vida espiritual. Y les quiero dar esta ilustración de dos personajes que a mí me encanta leer de ellos en la historia de los Estados Unidos. En América del Norte había un tiempo en que no se conocía mucho sobre el mapa y Napoleón vendió una gran parte que estaba bajo el control de Francia, lo vendió al gobierno de los Estados Unidos. Y entonces ya se tenía que explorar esa región y se tenía que explorar si había un camino del oriente al occidente para que se uniera todo el país por medio de un río, porque esa era la forma más fácil de unir el país y de también tener contacto con pueblos y todo en el camino para poder llevar, lo que hoy día se hace por medio de avión y por camión y todo. En ese tiempo se hacía por barco. La forma más fácil de movilizar comida y tecnología y todo eso era por barco en ese tiempo. Entonces estaban buscando una vía de ríos que se podría unir todo el país y de esa forma ayudarlo económicamente y ayudar a que se desarrollara también el país, que se pudiera abrir el oeste a nuevos grupos de personas que estaban llegando constantemente de Europa y poblando el nuevo país. Así que Lewis y Clark salieron pensando que ellos tenían bastante claro lo que iban a encontrar, porque habían algunos que les habían dado algo de reportes de lo que ellos habían visto en esa región. Y habían visto muchos ríos, y esos ríos eran grandes y profundos, y dijeron que no tendrían problema en navegar esos ríos. Pero después de navegar el Missouri por un buen tiempo, subieron y subieron y subieron más el río hasta que por fin ya no podían navegar más. Llegaron a montañas que ellos no esperaban, que son las montañas rocosas, que desde México hasta el Canadá parten el país en dos. Y ellos no se esperaban esas montañas llenas de nieve y de dificultades, un terreno imposible para barcos. Esos barcos ya eran inútiles. Y ellos tenían un plan bien claro, que ellos iban a avanzar, iban a progresar con barcos y tuvieron que abandonar ese plan. Ahora, no abandonaron la meta era llegar al Pacífico. La meta era explorar esa región. La meta era hacer mapas detallados para saber cómo era ese sector del país. Entonces ellos cumplieron eso, pero no en la forma que ellos pensaban. Tuvieron que cambiar sus métodos para adaptarse a la realidad. Y si sigues viviendo
en eso, ojalá no fuera así, ojalá las cosas cambiaran, seguramente las cosas van a ser mejor algún día, pronto no tendremos que usar máscara, pronto tendremos la vacuna que va a resolver todo. Si tú estás viviendo en esa fantasía, no vas a estar preparado o preparada para aprender las lecciones de un año como 2020. Ellos tuvieron que aprender a adaptarse a la realidad. Y tuvieron que comprar caballos de indígenas en la zona y cruzar esas montañas a caballo. Y cuando ya llegaron a otro río, el Columbia, ahí pudieron armar otros barcos y completar el viaje en barco, como habían comenzado. Pero se demoraron más de un año más de lo que habían programado para el viaje. Y las cosas fueron mucho más difíciles de lo que se habían imaginado. Hermanos, yo no los quiero desanimar, pero los quiero preparar para un futuro que quizás esté lleno de dificultades. Pero podemos nosotros aprender de este año lecciones que nos van a servir para el futuro, para que sepamos reaccionar en fe, no en temor, para que podamos nosotros confiar en los peores momentos de que Dios tiene un plan y lo puede tornar para nuestro bien. Yo he tenido que aprender algunas cosas este año. Primeramente, Dios tiene un plan. Y yo tengo que confiar y simplemente obedecer. Yo no vine a los Estados Unidos pensando que iba a estar aquí tantos meses. Y vivir de una maleta después de unas semanas ya no es la mejor forma de vivir. Por algún lado, tuve que aprender que Dios tiene un plan en un accidente de auto. Cuando chocaron el auto que es prestado, y que no sabemos cómo vamos a lidiar con el seguro porque parece que en el momento están poniendo dificultades. Y después que Dios permita que Wendy y yo nos enfermemos justo en el tiempo de Navidad cuando queríamos pasar tiempo con nuestra familia, uno se pregunta, ¿por qué está permitiendo Dios estas cosas, estas dificultades? Pero Él tiene un plan y yo tengo que confiar en ese plan. Cuando las cosas no salen como yo tenía pensado, tengo que adaptarme a la realidad y de nuevo pedir que Dios me dé sabiduría para el próximo paso que tengo que tomar. Y cuando yo me siento más débil, es cuando Dios muestra su poder. Sabiendo eso, yo puedo con confianza terminar con esta bendición de la palabra de Dios para ustedes y para mí. Se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, que dice: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú lo crees, di amén. Gracias, hermanos, por este tiempo que hemos compartido juntos con la palabra, y pido que el Señor les bendiga al terminar este año, supla toda necesidad y los fortalezca para el año que viene. Oremos. Padre Celestial, queremos honrarte a ti con todo lo que somos, con nuestro ministerio, con todo lo que nos pertenece, con nuestro testimonio, con nuestro corazón. Pido, Señor, que nos ayudes a cuidar estas cosas para que demos testimonio a los demás que aún en medio de estas dificultades y pruebas, nuestro Dios es fuerte y Él va a cumplir lo que Él ha comenzado en nosotros. Úsanos, Señor, para tu honra y para tu gloria, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.